Buenas tardes, maestro, compañeros. Yo les voy a explicar sobre la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues, ¿qué es? La Ley Federal del Trabajo de 1970 es la máxima ley de derecho laboral en México y solo está por encima de ella la Constitución Política, en la cual se consagró el derecho al trabajo en el artículo 123. Aunque el derecho y la protección del trabajo están presentes en dicha Constitución desde la promulgación de 1917, fue hasta el 18 de agosto de 1931 cuando se entregó al Ejecutivo de Ley Federal del Trabajo y se publicó en el Diario Oficial el 28 de agosto de 1931, entrando en vigencia a partir de su publicación. Eh, esta ley fue abrogada al entrar en vigor la ley actual a partir del 1 de mayo de 1970, con excepción de los artículos 75 y 87 que entraron en vigor al día 1 de julio del mismo año, y el artículo 80 que entró en vigor el día 1 de septiembre de 1970. Bueno, hablando un poco de historia de la Ley Federal del Trabajo, esta surgió durante el gobierno del expresidente Pascual Ortiz Rubio. Es la ley rectora del derecho laboral en México. Por encima de ella solo se encuentra lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consagra el derecho al trabajo en el artículo 123. Ha sido reformado en varias ocasiones, siendo las modificaciones más importantes del 5 de diciembre de 1960 y el 21 de noviembre de 1962. Bueno, en dichas modificaciones, específicamente en el apartado B, bueno, pues aquí en este apartado se reconoció la naturaleza laboral de las relaciones entre el Estado federal y los servidores públicos, una auténtica declaración de derechos sociales de los trabajadores al servicio del Estado. También se modificó la fracción 3 del artículo 123 para aumentar la edad mínima para laborar de 12 a 14 años. Años más tarde, específicamente el 1 de abril de 1970, se publicó una nueva Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación, abrogando la de 1931. Las últimas reformas son del 1 de mayo del 2019. Ese día, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de esta ley federal en materia de: el primero es la transformación del sistema de impartición de justicia laboral. El segundo es la creación de nuevas autoridades del trabajo, entre ellas los juzgados laborales, el Centro Federal de la Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local. Y el número tres es la implementación de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de libertad y asociación sindical y reconocimiento efectivo a la transparencia en la negociación colectiva y elección de sindicatos y dirigencias. Viendo un poco ya de manera los antecedentes, podemos ver el primero, que es Colonia. México no tenía ninguna ley o código de derecho laboral durante la época prehispánica o durante la colonia. Las únicas leyes que existieron en el pasado con alguna referencia al trabajo fueron las leyes indias, que fueron puestas en vigor por Carlos II en 1980. Otro antecedente es Reforma. El código napoleónico, que influyó después del triunfo de la República en 1870, para que Benito Juárez promulgara un código civil en este año con referencias al trabajo también, y más adelante, en 1884, bajo el gobierno de Manuel González, se establecieron por primera vez regulaciones para el trabajo de servicios domésticos, el trabajo de jornaleros, a destajo, a precio alzado, el servicio de porteadores y alquiladores, y el de aprendizaje bajo la condición esencial de contratos civiles celebrados en términos de igualdad, eh, pero que estaban aún lejos de evocar la justicia social. Siglo XX. Es hasta el siglo XX cuando surgen las primeras leyes laborales impulsadas por los gobernadores Vicente Villada en 1904 en el estado de Veracruz y Bernardo Reyes en 1906 en el estado de Nuevo León. Estas primeras leyes se enfocaban exclusivamente en la legislación referente a los accidentes de trabajo. Otro antecedente es el nacimiento del artículo 123 constitucional,
El derecho laboral en México nació con la Constitución Política promulgada el 5 de febrero de 1917, en el cual se consagró el derecho de trabajo en su artículo 123. Un año después, el Congreso del Estado de Veracruz publicó su propia ley del trabajo que sirvió como base para elaborar la Ley Federal del Trabajo de 1931. Esta ley fue el principal antecedente de la actual Ley Federal del Trabajo. Ley de 1931. El 28 de agosto de 1931 fue publicada por primera vez la Ley Federal del Trabajo, conformada por 685 artículos que devoró todas las leyes y decretos expedidos anteriormente en materia laboral. Ley de 1970. La primera ley de 1931 fue derogada el 1 de mayo de 1970, al entrar en vigor la ley actual, la cual sufrió pocas modificaciones sustanciales a pesar de varios intentos de los legisladores que son los encargados de modificarlas. Se alcanzó una reforma de la ley hasta finales del año 2012. En cuanto a estructura, esta ley se compone de 16 capítulos que describen las particularidades del trabajo aquí en México. Y pues son en rasgos generales estos. Principios generales que nos explican en general la ley, las relaciones individuales de trabajo, las condiciones legales de trabajo, los derechos y obligaciones del trabajo y el patrón, el trabajo de las mujeres, que también incluye este capítulo el trabajo de menores, trabajos especiales en el que pues se detallan los casos en los que no se tiene una relación ordinaria trabajador-patrón, las relaciones colectivas de trabajo en cuanto a contrataciones colectivas. También se menciona cómo se pueden hacer las huelgas y cómo se defienden, los riesgos de trabajo y qué tienen que hacer los trabajadores y patrones, la prescripción, que se refiere a la pérdida de los derechos laborales no ejercidos, las autoridades del trabajo y servicios sociales, el personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje, en el cual pues se detalla la estructura legal para cuando hay un problema en el trabajo, los representantes para de los trabajadores y los patrones en cuanto a representación legal y en cuanto a sindicatos y cosas así, el derecho procesal del trabajo, los procedimientos de ejecución en el que básicamente se detalla cómo se debe ejercer esta ley y pues las responsabilidades y sanciones en las que pues se mencionan las responsabilidades que tienen tanto los patrones como los contratados y cuáles son las sanciones que se pueden recibir por ellos. Y como sabemos, pues como es una ley muy antigua, ha tenido que tener varias reformas a lo largo de los años. Y pues las más recientes de estas son la reforma del 2012, en las que se define más claramente el trabajo digno a fin de intentar evitar desigualdades y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, tanto en cuanto a sus derechos como a las condiciones mentales en las que los puedes tener. O sea, no pueden tenerlos en un estado de estrés constante. Y la reforma del 2017, que nos aclara las cosas para nuevas relaciones de trabajo, como son especialmente importantes, por ejemplo, en esta pandemia, como el home office, y cuando se tiene más de un trabajo. Y pues la reforma del 2019, que que establece las obligaciones y derechos de trabajadores y patrones al establecer una relación estrictamente laboral y profesional. Y al redefinir esto se inclina más la balanza hacia el trabajador y el sindicato a fin de ofrecerles más protección. Bueno, en cuanto a los puntos a destacar de esta ley, se encuentran algunos artículos que son básicos del trabajo. Esto nos van a hablar sobre el concepto del trabajo, qué personas están involucradas, cómo son las relaciones laborales, etc. Entre ellos se encuentra el artículo 3, que nos dice que el trabajo es un derecho, se debe ejercer entonces sin ninguna discriminación, ya sea por etnia, raza, género, etc. Y también que el trabajo debe garantizar una vida digna y de calidad para el empleado.
El artículo 4 nos menciona que si tu trabajo es lícito, nadie te puede prohibir que trabajes en donde tú desees. Entonces tú estás en toda la libertad de escoger el lugar en el que vas a trabajar de acuerdo a pues, tus necesidades y comodidades. El artículo 5 nos dice que esta ley debe ser respetada en todo el país y que nadie puede emplear a menores de 14 años, ejercer jornadas de trabajo superiores, dar salario menor por alguna discriminación, pagar menos del salario mínimo, retener los salarios de los empleados, permitir o solicitar la renuncia de los derechos del empleado sobre esta ley, ni dar horas extra a menores de 16 años. Ahora, sobre el artículo 7, este menciona que el 90% de los empleados de empresas deben de ser mexicanos. Sí se puede contratar a personas del extranjero, pero no pueden tomar cargos importantes como cargos directivos o de administración. Sobre el artículo 8, este solo nos menciona algunas definiciones. Entre ellas está la definición de trabajador, que nos dice que es una persona física que presta un trabajo a otra persona física o moral, digamos como moral una empresa. Y pues el trabajo es una actividad material o intelectual también que no depende del grado de preparación de la persona. Entonces es más bien la actividad sin importar todos tus conocimientos que tengas. El artículo 10 nos da la definición del patrón, que es la persona física o moral, ya dijimos como una empresa, que contrata personas para un determinado trabajo. Es también un empleado con personal a su cargo. Entonces, pues tú puedes tener dos patrones, el dueño de la empresa y la persona que está a tu cargo. Sobre el artículo 11 nos habla de que los puestos con una posición de alto mando, que ya sabemos que son el director, el gerente, el administrador, etcétera, son los representantes del patrón y ellos también pueden pues hablar por él e incluso desarrollar algunas de sus actividades cuando él no se encuentra disponible. El artículo 12 nos dice que las empresas de outsourcing o las empresas que contratan para prestar sus servicios a otra compañía son consideradas intermediarios, entonces no son directamente tu patrón, pero el artículo 14 nos menciona que las empresas de outsourcing siguen siendo responsables de sus empleados y deben asegurar el cumplimiento de esta ley en todo momento. De no cumplir lo debe hacer el patrón, pero el empleado nunca se puede quedar sin que esta ley se cumpla tanto para sus derechos como sus obligaciones. Sobre el artículo 33, este nos menciona que un empleado no puede jamás renunciar a los derechos de esta ley, sin importar si es por voluntad propia o porque otra persona se lo esté dictaminando u obligando. Ahora, también hay unos artículos que nos van a hablar sobre el salario y su pago. Un trabajo, como ya sabemos, siempre viene con una retribución y pues en la ley vienen establecidos los términos para la obtención de este salario y su manejo. Entre ellos se encuentra el artículo 82 que nos dice que se tiene que trabajar por un salario y el salario va a ser una retribución que el patrón ofrece por trabajar al empleado. El artículo 84 nos dice que el salario no solo incluye como el dinero que te dan cada quincena, sino que también involucra las comisiones, las primas, prestaciones en especie, bonos, entre otros, como pueden ser las utilidades y los aguinaldos y otras prestaciones que te dé la empresa. El artículo 85 nos dice que bajo ningún motivo se puede pagar menos del salario mínimo establecido y pues si alguien trata de hacer eso es ilegal y se le tiene que poner una sanción. El artículo 86 nos menciona que si se tiene el mismo puesto, el mismo horario y la misma productividad entre dos empleados, los trabajadores deben de recibir la misma paga, entonces no puede haber preferencias entre un trabajador y otro. Bueno, el artículo 88 nos dice que se debe realizar el pago del salario cada 15 días y en trabajos operativos se deberá realizar semanalmente. Sobre el artículo 90, este nos menciona que se debe defender la vida digna del trabajador, por lo cual el salario mínimo debe de ser suficiente para las necesidades básicas del empleado. Con ese salario, él tiene que vivir bien y cómodamente. El artículo 97 nos dice que el patrón puede realizar recortes del salario solo si las autoridades lo han impuesto, por ejemplo, en algún pago de alguna pensión o si el empleado ha solicitado un préstamo a alguna empresa, por ejemplo, a Infonavit. Si no se hace ninguna de estas cosas, el empleador o el patrón no puede realizar recortes en el salario del empleado. El artículo 99 nos menciona que el empleado no puede trabajar sin recibir una paga o renunciar al salario que no haya cobrado previamente, incluso si el empleado lo desea así. El artículo 100 nos dice que el patrón está autorizado a pagar al empleado
o a una persona designada por él mismo y a nadie más. Para que el empleado pueda dar de alta a una persona para recibir sus pagos, debe de tener una carta poder que esté firmada con 2 testigos. El artículo 107 nos menciona que el patrón no podrá multar al empleado, puede regañarlo, puede darle alguna sanción menor, pero no puede multarlo con dinero, sin importar la causa que pues haga que esta multa se quisiera dar. El artículo 109 nos menciona que los pagos solo pueden realizarse en días laborales, ya sea durante tu jornada laboral o al finalizar tu jornada, pero no se pueden hacer en días que no sean hábiles. El artículo 110 nos menciona que si el empleado pide préstamos vía nómina o acepta algunas prestaciones, como ya sea un fondo de ahorro, entre otras, el patrón lo debe descontar de su salario. Entonces esto se incluye a los artículos que mencionamos anteriormente, pero fuera de ahí el empleador no puede restarte dinero de tu salario. Ahora, sobre la jornada laboral hay algunos artículos que explican pues cuál va a ser el tiempo de trabajo, cómo van a estar los horarios de entrada y de salida de los empleados y cuántos días de descanso y los días de descanso que deben de tener. Entre ellos, los más importantes son el artículo 58, que nos da una definición de la jornada laboral, nos dice que va a ser el tiempo o el horario de disponibilidad del empleado en el trabajo. El artículo 60 nos dice que existen 3 esquemas de jornada laboral y se van a dividir según el horario que tengan. Ya entonces se va a dividir en diurna, que va a ser de 6 de la mañana a 10 de la noche, nocturna, que va a ser de 10 de la noche a 6 de la mañana, y la mixta, que van a ser horarios de ambas jornadas, ya sea diurna o nocturna, sin exceder la 1:30 de la mañana. El artículo 61 nos menciona más sobre estas horas y nos dice que la cantidad de horas a trabajar, dependiendo tu jornada, va a variar, siendo diurna de 8 horas, nocturna de 7 horas y mixta de 7:30 horas, y no puedes trabajar más de esas horas. El artículo 63 nos menciona que por cada jornada laboral continua tú tienes derecho a un mínimo de 30 minutos de descanso, que sería, por ejemplo, el tiempo de comida. Y el artículo 64 nos menciona que si por alguna circunstancia el empleado no puede tomar este tiempo de descanso, este deberá tomarse como parte del tiempo trabajado del día y pues se deberá pagar como una hora extra. El artículo 66 nos menciona que solo en casos extraordinarios se podrá laborar horas adicionales y se debe de pedir una autorización del patrón. No pueden ser mayor a 3 horas ni más de 3 veces a la semana. El artículo 67 nos menciona que el pago de una hora extra equivale al doble del salario por hora que tengas diariamente. Ok, vamos a hablar de lo que es el contrato. Este es un documento que incluye todos los acuerdos que se realizan al momento de ofrecer y aceptar un trabajo. Hace mención vamos a ir viendo varios artículos. El artículo 26 hace mención a que si tú no tienes una copia como tal del contrato o si no existe un contrato laboral escrito, aún así el patrón tiene la obligación de proporcionarte los derechos que establece la ley. El artículo 25 hace mención de lo que el contrato debe contener, que es toda tu información personal, el domicilio del patrón y el tuyo, el tipo de contrato, de acuerdo al tiempo o así, actividades que vas a realizar y el horario laboral y el sueldo que vas a percibir durante la realización de tu trabajo. El artículo 35 hace mención de los que existen 3 tipos de contrato: el que es por obra o proyecto, el que es por tiempo determinado y el que es por tiempo indeterminado. El artículo 57 hace mención que una vez que firmas tu contrato ya es muy difícil que se le realicen modificaciones. De por medio, si se le realizan modificaciones, tienes que estar enterado de cualquier modificación, si involucra sueldo, horario y demás. Ok, también la relación de trabajo, renuncias y pues despidos. El artículo 20 hace mención de la relación de trabajo que existe entre el empleado y el patrón, cuando el trabajador pues claro presta un servicio y su patrón da un pago monetario a cambio. El artículo 46 es que si tú ya decidiste que es tu tiempo ya se terminó en la empresa, pues, y si tienes una justificación, puedes terminar la relación laboral sin ningún inconveniente. Continuando con el tema de renuncias y despidos, el artículo 47 hace mención a que la empresa te puede despedir si tú realizas actos y acciones que no son adecuadas para el lugar.
como que divulgues información secreta, violes algo establecido por el contrato. También en el artículo 51 habla que tú puedes renunciar sin responsabilidad alguna si te ofrecieron un empleo diferente en lo que en realidad debes hacer. Ok, ya hacemos mención al artículo 53. Este habla que tu relación de trabajo finalizará cuando sea de mutuo consentimiento, fallezca el empleador, finalice pues la obra o el proyecto y el trabajador tenga una incapacidad física o mental pues que le imposibilite trabajar. En el artículo 129 hace mención que en caso de que la empresa deba indemnizarte, las utilidades no se van a tomar como parte del salario de indemnización. Ok, en el artículo 516 pues hace mención que tienes un año para reclamar tus utilidades. En el 517 hace mención que pues si cometiste algún acto que justifique tu despido, pues el patrón tiene solo un mes para regañarte o despedirte y después de ahí ya no es válida esa acción para poder despedirte. En el artículo 154 pues los ascensos están los patrones obligados a dárselos a los empleados que tengan más tiempo en la empresa y pues quien tenga familia y siempre y cuando cumplan con las características del puesto. En cuestión de las prestaciones de ley, pues las empresas están obligadas a brindar algunos beneficios a los empleados. Por ejemplo, en el artículo 56, pues ninguna empresa puede ofrecer beneficios menores a los que marca la ley. En el artículo 69, de acuerdo a esta ley, pues cada 6 días de trabajo tienes derecho a mínimo un día de descanso pagado. Y al artículo 73, en caso de que tengas que ir a trabajar en tu descanso, el patrón debe de pagarte pues el doble por el tiempo que vas a ir a apoyar. En el artículo 74, la ley establece que ciertos días del año se conmemoran hechos importantes y estos son descansos obligatorios, a excepción de algunas fechas. En el artículo 75, si eres de los que les toca trabajar en uno de estos días de descanso obligatorio, pues el patrón debe de pagarte tu ganancia de trabajo normal más el doble, lo que viene siendo recibir el triple de tu sueldo. En el artículo 76, cuando cumples un año trabajando con el mismo patrón, tienes derecho a 6 días de descanso. Así, cada año que vas cumpliendo en la empresa se van acumulando 2 días más. Y pues cabe aclarar que al cambiar de trabajo o de patrón, las vacaciones pues se van reiniciando. En el artículo 78, pues la ley indica que las vacaciones deben de tomarse de forma continua. Esto es que tú tomas los 6 días corridos. En el artículo 79, pues si no te vas de vacaciones, aunque, no te van a pagar porque no es intercambiable los días de vacaciones por más dinero. En el artículo 80, la ley establece que tenemos derecho a recibir durante nuestra temporada vacacional el 25% del salario que corresponde a los días de vacaciones, llamado como prima vacacional. En el artículo 81, después de cumples un año trabajando, tienes 6 meses, tienes el lapso para poder tomar tus días de vacaciones. En el artículo 87, cada año, sin excepción, pues el patrón tiene la obligación de otorgarte lo que es tu aguinaldo y esto debe equivaler aproximadamente a 15 días de salario. En el artículo 117, tienes derecho a ser parte de las ganancias y utilidades que genere la empresa pues en la que estamos laborando. Okay, en el artículo 120, la ley considera como utilidad toda aquella ganancia o rendimiento generado por las empresas. En el artículo 122, las empresas tienen hasta el 30 de mayo de cada año para entregar las utilidades correspondientes. En el artículo 123, las utilidades que se reparten son divididas en dos. La primera se reparte entre todos los trabajadores de la empresa y la segunda se reparte de forma proporcional pues a cada trabajador. En el artículo 126 pues menciona que hay ocasiones en las que las empresas no están obligadas a pagar las utilidades. Esto de apoyo a si tiene muy poquito el tiempo de la empresa y todo eso. En el artículo 127 todos los empleados reciben utilidades. No hay, solo hay que hay algunos puestos que no reciben este pago, que son como los gerentes generales o los empleados que que tengan un sueldo más alto o los trabajadores domésticos. En el artículo 128, las ganancias de cada año no podrán ser utilizadas como compensación por los años en los que se hayan generado pérdidas. En el artículo 162 existe una prima de antigüedad que consiste en 12 días de salario por cada año trabajado.
Esto solo aplica para algunos empleados, por ejemplo, que han trabajado ya 15 años en la empresa y pues en caso de renuncia voluntaria, en caso de despido justificado o injustificado, pues esto se las tiene que proporcionar. En el artículo 166, pues este artículo se encarga de proteger a las trabajadoras embarazadas, refiriéndose a que no pueden laborar en áreas o realizar actividades que pongan en peligro su salud o la salud de sus bebés. Y en la 170, pues hace mención a la protección de las madres trabajadoras. Esta otorga diferentes derechos, entre ellos descanso de 6 semanas antes y después del parto. También se pueden prolongar en dado caso de pues situaciones especiales con sus recién nacidos. También cuentan con 2 descansos de media hora durante su jornada laboral para la lactancia y pues pueden regresar a su puesto a más tardar 1 año después del parto. O sea, sí les dan oportunidad de regresar, sí se expande un poquito más lo que es su lapso de maternidad. Bueno, ahora hablaremos sobre los derechos y obligaciones que nos presentan en la Ley Federal del Trabajo. Cuando se está en un trabajo, siempre se tienen derechos y obligaciones y a veces hasta algunas prohibiciones, tanto para los empleados como para los jefes. Empezando por el artículo 42, existen situaciones donde el jefe no está obligado a pagar un salario al empleado, o incluso el empleado no está obligado a presentarse al trabajo. Algunos de estos ejemplos pueden ser por incapacidad personal, falta por enfermedad, arresto o prisión preventiva, o incluso por falta de documentos oficiales solicitados. Según el artículo 132, cuando se obtiene un trabajo, el jefe adquiere ciertas obligaciones que son hacia el empleado, como estas podrían ser pagar salarios e indemnizaciones, proporcionar las herramientas de trabajo necesarias para realizarlo, ofrecer un lugar seguro para guardar dichas herramientas, entregar un recibo de nómina mínimo cada 15 días, dar una constancia laboral en caso de renunciar y en caso de que la solicites, cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene y otorgarte una capacitación y adiestramiento. El jefe también tiene algunas prohibiciones, las cuales no puede realizar, las cuales serían negar el empleo a una persona por edad, raza o sexo, obligar a comprar algunos artículos en específico, aceptar cualquier tipo de soborno, presionar para la afiliación o el retiro de algún sindicato, restringir los derechos otorgados por la ley, realizar propaganda política o religiosa, o presentarse en estado de ebriedad o bajo efectos de consumo de drogas al trabajo. Al igual que el jefe, los empleados también tienen ciertas obligaciones. Las obligaciones que indican el artículo 134 serían realizar las actividades de la mejor manera posible, informar al jefe las razones de una falta, cuidar las herramientas del trabajo, mantener un buen comportamiento durante la jornada, realizar los procedimientos médicos solicitados por el jefe, informar si se padece una enfermedad contagiosa, y guardar y mantener la información sensible de la empresa. Por último, los empleados también tienen ciertas prohibiciones, que según el artículo 135 serían realizar actividades que pongan en peligro nuestra seguridad o la de los demás, faltar sin avisar, llevarte las herramientas de trabajo, ir a trabajar en estado alcohólico, trabajar bajo el efecto de sustancias narcóticas, portar armas, realizar propaganda en horario laboral, etc. De igual manera, todos los empleados tienen un derecho, el cual se explica en el artículo 153, en el que consiste que todos los empleados tienen derecho a recibir capacitación y adiestramiento. Este artículo es muy importante, ya que en muchas empresas no se da un adiestramiento muy bueno. Ahora, una de las incógnitas que muchos mexicanos se pueden haber hecho es si los menores de edad pueden trabajar. Esto es un sí. La Ley Federal del Trabajo protege los derechos de los menores de edad, pero que ya no son considerados niños, por lo que pueden desempeñar algunos tipos de trabajo. Para esto se divide en 2 rangos de edad, los que son menores de 14 a 15 años y los de 16 a 17 años. Como protección a los derechos de los niños, los jefes no pueden contratar a menores de 14 años, ni a menores de 16 años que no hayan concluido los estudios de educación secundaria. Según el artículo 23, después de los 16 años, los adolescentes pueden trabajar en caso de que lo soliciten y en caso de ser aceptados, pero
Si se tiene la edad de 14 o 15 años, se necesitará un permiso de los padres o tutores. De igual manera, en el artículo 174, los adolescentes de 14 a 16 años necesitarán un certificado médico que acredite que puedan trabajar y deberán realizar exámenes médicos que solicite la inspección del trabajo. Según la ley, los menores de 16 años no pueden trabajar en cualquier lugar. Según el artículo 175, algunos ejemplos de estos lugares donde no se puede trabajar serían lugares donde vendan bebidas alcohólicas que se consuman al momento, por ejemplo bares o antros, trabajos donde su moral y costumbres puedan ser afectadas, espacios insalubres o peligrosos, zonas de trabajo subterráneas o debajo del agua, o trabajos que requieran un gran esfuerzo físico. Por último, según el artículo 179, es importante saber que todos los trabajadores que tengan menos de 16 años tienen derecho a disfrutar por lo menos de 18 días de vacaciones anualmente. En conclusión, saber sobre la Ley Federal del Trabajo es muy útil, ya que nos deja saber qué hacer y qué no hacer durante el trabajo, así como conocer en caso de que se esté realizando una injusticia en nuestra contra. Es un gran problema el hecho que muchos mexicanos desconozcan la mayoría de los puntos explicados aquí, pero como ya se mencionó, conocerlo es una gran ventaja en la vida laboral.